Amor, yo te quise tanto. Amor, no imaginas cuánto yo te quise a ti. Amor, ya intenté olvidarte, seguir adelante, cambiar lo que sentía. Pero estás en el sol, que se va yendo y que amanece. Pero estás en la flor, que se marchita y que florece. Y es que estás en mi vida, llenando todos mis sentidos. Y te llevo conmigo, porque te quiero todavía. Dice una mirada más que una palabra, ya te di mi corazón. Mírame que el viento nos dejó sin nada y abrázame por favor. Si tuviera tiempo el último momento, ya no me dirás adiós. Porque como siempre ahora quiero estar contigo. Canto del alma, así se llama el grupo. Abrázame por favor, la canción. Qué lindo pedir, ¿no? Abrázame por favor. Hay que pedir, cuando uno quiere un abrazo no hay que temer y hay que pedirlo. Porque después te quedás sin el abrazo. Y por ahí el otro no se dio cuenta. Así que no teman en pedir el abrazo. Así que abrázame por favor, reafirmo este tema de Canto del alma. Bueno, los que querían que estuviera y no estuvo eran los productores y bueno, los habitantes de la provincia de Entre Ríos que se quejaron, que la verdad que les cayó muy mal, que no fueran, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández a recorrer la zona de los incendios. Pucha, se quemaron 800.000 hectáreas en la provincia de Corrientes. 800.000 hectáreas. Es casi el 10% de la provincia. Es una tragedia. Lo que está pasando a nivel productivo, social y económico en la provincia de Corrientes es una tragedia. Quizá por una cuestión política, y muy probablemente así lo sea, porque el gobernador Gustavo Valdés es de otro signo político, no exista esa cierta reciprocidad que uno espera desde un gobierno provincial y uno nacional. Pero bueno, hay que pensar que quienes están adentro de la provincia son habitantes. ¿Se acuerdan cuando se decía que el gobierno quería que la Argentina creciera y progresara, pero con los argentinos adentro? Bueno, Corrientes también es parte de la Argentina y me parece que muchos correntinos se habrán sentido muy mal esta semana, porque para mí que se han sentido afuera de la Argentina, porque el presidente, por ejemplo, estuvo recorriendo la costa atlántica y el ministro de Ambiente estuvo en el exterior y fue un segundo en su cargo, a la provincia de Corrientes, así que todo este tema me imagino que también tiene una vuelta política que quiero empezar charlando con nuestro compañero analista político Sebastián Dumont. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Para todos. Muy bien. Te recuerdo que en la campaña presidencial del 2019, Alberto Fernández tenía una frase que utilizaba prácticamente en cada uno de sus discursos, y él decía que buscaba una Argentina federal, si llegaba a la presidencia, para que, por ejemplo, un salteño no tuviera que irse de su pueblo y pudiera desarrollarse en su lugar de nacimiento, en su lugar de origen, que un correntino le pasara exactamente lo mismo, que a un cordobés o que a un chubutense, como tomemos la provincia que quiera. Es decir, él mismo pregonaba que era necesario justamente que cada habitante de la Argentina, en la provincia que viviera y de donde era oriundo, tuviera la posibilidad de desarrollarse en su provincia y no tuviera que mudarse, por ejemplo, a Gran Buenos Aires o a la ciudad de Buenos Aires para ver si conseguía la posibilidad del desarrollo. Me parece que eso que decía Alberto Fernández viene a colación de lo que vos recién planteabas, es decir, si la mirada verdaderamente es federal, es inconcebible que haya este tipo de supuesto egoísmo a propósito de quién gobierna una provincia por su signo político, si se le ayuda más o se le ayuda menos, porque estamos ante la presencia, vos lo definiste con notoria claridad, de una verdadera tragedia que la verdad a esta altura debiera largamente exceder las preferencias partidarias. Me parece que si eso es efectivamente, o hay algún mínimo activo de que haya intencionalidades políticas en no estar presente como corresponde y tendría que estarlo en la provincia de Corrientes, bueno, me parece que
que es absolutamente repudiable, ¿no? Totalmente. Seba, me meto en el terreno político y también económico. Estamos en el último tramo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede cambiar si efectivamente se anuncia un acuerdo con el Fondo Monetario y eso, como dicen, termina enviándose al Congreso cuando comiencen las sesiones ordinarias o antes o después? Vos sabrás. Mira, es muy posible que la semana entrante vaya a haber novedades. De hecho, el viernes ya el propio Fondo Monetario Internacional reconoció que están muy aceleradas las negociaciones para llegar a un buen puerto. Diría que es muy posible. No va a haber aprobación del acuerdo con el Fondo en sesiones extraordinarias, va a quedar sí para las sesiones ordinarias. La Argentina tiene un vencimiento de más de 2.000 millones de dólares que no tiene el 22 de marzo, pero si el acuerdo está encaminado no va a haber inconvenientes. En todo caso, que es necesario postergar ese vencimiento, se postergará. Yo te diría, Dani, que el acuerdo con el fondo está encaminado. Después se discutirá los detalles, la letra chica, todo lo que obviamente genera incluso hasta diferencias internas dentro de la coalición gobernante, pero te diría que eso está encaminado y la Argentina va a tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que va a cambiar, por lo menos en el corto plazo, es una cuestión de expectativa. Es decir, la Argentina por lo menos va a calmar las expectativas de que la situación, que es muy compleja, se va a complejizar más. Es decir, el acuerdo con el fondo al menos va a calmar esa sensación. No quiere decir que el acuerdo con el fondo solucione los problemas de fondo que tiene la Argentina, solucione de un día para otro la inflación, solucione la situación del gasto público, del exceso del gasto público, todo eso, por supuesto que no se va a solucionar de un día para otro, pero sí va a haber al menos una cuestión de expectativa que va a permitir en el corto plazo, en principio, ganar cierta tranquilidad para tener que empezar a hacer lo que el gobierno de Alberto Fernández tiene que hacer, y se está dispuesto a hacerlo, porque esto es como una fiesta, a ver, que se entienda. Cuando la fiesta termina, alguien tiene que pagar la cuenta. Claro. Y quizá le toque a Alberto Fernández, o quizá le toque al gobierno que venga después de Alberto Fernández, tener que hacerse cargo mayormente de lo más abultado de la cuenta, pero en algún momento la cuenta hay que pagarla. Y esto me parece que es así, y en todo caso, lo que genera el entendimiento con el fondo es la idea de que la Argentina no quiere salirse del mundo. Claro. Que aún con sus dificultades y sus inconvenientes, quiere seguir formando parte de un contexto global en el cual, te diría, Dani, hubo una señal de esta situación en cuanto a la política exterior, también el día viernes, no creo que una cosa esté desprendida de la otra, que fue el acompañamiento que hizo la Argentina, esta vez sí, de una condena otra vez muy dura que hizo la OEA a propósito de la situación que está sucediendo en Nicaragua, en línea con la diplomacia de los Estados Unidos. Claro. Buen punto ese, buen punto que mencionás. Te leía, Seba, para cerrar este capítulo del gobierno y la situación interna, te leía esta semana en una nota que escribiste en Urgente 24 acerca de estas diferencias, ¿no?, que hay en el seno del Frente de Todos. Planteabas un poco la situación que se puede vivir de acá a una próxima elección donde, la pregunta es, y yo me la hago y me imagino que se la hace mucha gente, ¿cómo llegará ese Frente de Todos de acá al 2023 a pesar de que falta todavía muchísimo? Bueno, va a haber por supuesto turbulencias, por eso te decía que quizá hoy lo más expuesto tenga que ver con las diferencias internas de quién se hace cargo de esa cuenta y los costos de tener que hacerse cargo de la cuenta, que siempre son noticias no tan gratas de tener que dar, ¿no? Ajuste, aumento de tarifas, la reducción del gasto público implica, ya lo veíamos en la semana cuando el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunciaba que no va a haber altas nuevas de planes sociales, eso por supuesto también genera tensión en la calle. Es decir, está clarísimo que la postura de la vicepresidenta de Cristina Kirchner, aunque ella no haya hablado explícitamente, pero sí lo ha hecho su hijo Máximo con la renuncia a la presidencia del bloque, es la determinación de decir, nosotros como sector político o espacio político dentro de la coalición no estamos dispuestos a ser los que llevemos las noticias del ajuste que hay que hacer en la Argentina. Creo que el devenir de ese proceso va a marcar un poco el pulso interno del oficialismo y también lo hará, por supuesto, en la oposición, porque la oposición no va a estar exenta también de sus propias internas, de hecho ya las tienen, y veremos en los próximos meses cómo esto va decantando. Pero en principio
lo que hay que seguir con más atención es lo que sucede internamente dentro del gobierno, en estas posturas, si se quiere, antagónicas, necesarias, por cierto, pero que le ponen ese condimento y ese picante a este momento político de la Argentina. Gracias, Eva, por la charla. Abrazo grande. Un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente. Sebastián Dumont en Instagram, @Sebastián Dumont, en Twitter, @Tommy2430. Siempre un placer escuchar el análisis político de Sebastián Dumont. Antes de terminar el bloque, quiero contarles algo. La UATRE hizo una manifestación el último jueves. Ahí, el secretario general de la UATRE, José Boitenco, se movilizó hasta el Ministerio de Trabajo. Hay una situación bastante particular que está viviendo ese gremio, que es el de los trabajadores rurales, porque no se reconocieron a las autoridades que fueron elegidas en el último congreso que tuvo el sindicato. Entonces, hoy por hoy, el sindicato está frenado. Frenado quiere decir que no puede pagar los sueldos, no puede hacer nada. Tampoco me imagino organizar fiscalizaciones de cuestiones laborales, hacer que la obra social funcione. Bueno, un problema realmente muy importante. José Boitenco, el secretario general de la UATRE, decía esto cuando marchaba el último jueves a la puerta del Ministerio de Trabajo. Mirá, venimos acá al Ministerio de Trabajo porque nos dejan alternativa. El señor ministro de Trabajo desconoce un Congreso Nacional de la UATRE celebrado en octubre del año pasado, donde se han renovado ciertas autoridades del gremio, tiene que emitir una certificación de autoridades, hace caso omiso, desconoce la legitimidad del Congreso, y no solo eso, sino también que tenemos fallos que nos favorecen desde la justicia, y se niega a responder, se niega a darnos la certificación de trabajo, y nos está generando un inconveniente muy grave dentro de la institución, porque esto significa no poder mover nuestra cuenta bancaria, no poder cumplir con nuestros compromisos de pago de sueldo, proveedores y todo lo que eso conlleva a la vida institucional. Y esto ha generado y es responsable el propio ministro. Mirá, nosotros en estos momentos tenemos en la cuenta bancaria más de 5.000 millones de pesos, y esto para nosotros es la vida de la organización, porque eso depende todo la funcionalidad del gremio a lo largo y a lo ancho del país. Es plata de los trabajadores que está incautada por un capricho del señor. La última vez que nos bloquearon la cuenta del banco, o sea, nos habían habilitado y nos volvieron a bloquear automáticamente mediante un mail que dice el Estado Nacional y el Ministerio de Trabajo. Entonces, no solo es el ministro de Trabajo, sino también funcionarios del entorno presidencial que están impidiendo que el gremio tenga una vida orgánica. Se esperan, por supuesto, algunas novedades sobre este punto, pero la realidad es que por ahora no hay novedades. La UATRE sigue reclamando, hay que esperar. Quizá en la próxima semana haya algún tipo de novedades. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.